Si me hubieran dicho hace un año que acabaría espiando a mi propio esposo con una grabadora oculta y contratando a una actriz para desenmascararlo, me habría reído en su cara. Yo era la típica mujer que confiaba ciegamente, la que creía que el amor todo lo podía y que si uno se entregaba al 100%, el otro también lo haría. Qué ingenua era. Todo comenzó una noche de diciembre. Llevábamos 7 años casados y teníamos, en teoría, una vida estable, casa grande en las afueras de Madrid, 2 coches, una perrita llamada Lua y un matrimonio que, para cualquiera que nos viera desde fuera, era perfecto. Pero esa noche, esa maldita noche, algo hizo clic en mi cabeza. Estábamos cenando sushi en el salón, viendo una serie en Netflix. Jorge, se levantó a coger su móvil de la cocina. Tardó exactamente 47 segundos, sí, los conté después muchas veces en mi cabeza. Cuando volvió, tenía una sonrisa demasiado forzada, y sin querer, dejó el móvil boca abajo en la mesa. No era algo extraño en él, pero ese día, ese gesto fue diferente. Era como si su cuerpo entero gritara, culpable. A la mañana siguiente, mientras él se duchaba, revisé su móvil. No tenía contraseña. Siempre habíamos sido abiertos en eso. Pero lo que encontré me dejó helada, mensajes borrados. Montones. WhatsApp vacío, Telegram sin un alma. Él, que era un desastre digital, de repente tenía el teléfono más limpio del planeta. ¿Desde cuándo Jorge borraba conversaciones? No dije nada. Aún no, pero desde ese día, empecé a observar. Su ropa olía diferente algunos días. No a perfume femenino, no. Olía a emociones ajenas, a la atención del que intenta que no lo pillen. Llegaba tarde con excusas cada vez más torpes. Que si el tráfico, que si la reunión, que si el jefe pesado. Y una noche, mientras él supuestamente estaba, en una cena de trabajo, lo vi etiquetado en una historia de Instagram de alguien que claramente no era su compañero de oficina. Era un bar, con luces rojas y una chica rubia de espaldas, riéndose con él. No me enfrenté a él, no aún. Decidí jugar a otro nivel. Contacté con una amiga de la universidad, Carla, actriz profesional y extremadamente convincente. Le pedí que me ayudara a tenderle una trampa, pero no sería la típica trampa de, te mando a una chica sexy a que te tire los tejos. No, iba a hacer que se enamorara. Iba a construir una historia desde cero. Quería ver hasta dónde llegaría su traición. Durante semanas, Carla y yo diseñamos el personaje perfecto, Nerea, una supuesta fotógrafa de eventos que trabajaba cerca del edificio donde Jorge trabajaba. Carla, caracterizada como Nerea, se cruzó con él en una cafetería. Simuló dejar caer su cuaderno, él se lo recogió, ella sonrió, y todo empezó. Yo, mientras tanto, jugaba mi papel de esposa despreocupada. Seguía haciéndole la cena, abrazándolo en la cama, riéndome de sus chistes, como si nada estuviera pasando. Todo mientras mi amiga me mandaba audios contándome cómo Jorge la miraba, qué cosas le decía, cómo cada vez la conversación se hacía más íntima. Yo escuchaba todo, cada maldita palabra, y luego vino lo peor. Un día Carla me dijo, tu marido me ha invitado a un hotel este fin de semana. Dice que necesita escapar de todo. Lo que no sabía era que en ese hotel también iba a estar yo, y lo que sucedió ahí, lo cambió todo. El hotel era un 4 estrellas en la sierra, con chimenea en la habitación y spa privado. Jorge lo había reservado para escapar del estrés laboral, con Nerea. Lo que no sabía era que su dulce escapada romántica iba a convertirse en una emboscada cuidadosamente planificada. Carla y yo teníamos todo bajo control. Ella ya había aceptado la invitación con una sonrisa tímida y me da un poco de miedo, pero quiero verte. Mientras tanto, yo reservé una habitación en el mismo piso, con el nombre falso de Lucía Fernández. Llevaba semanas preparando esta jugada, desde que supe que él no solo me estaba siendo infiel, sino que disfrutaba del proceso. Que se estaba enamorando de otra mujer mientras compartía cama conmigo. El viernes por la tarde, me hice pasar por una huésped cualquiera y llegué al hotel 2 horas antes que ellos. Carla ya estaba en camino, maquillada, vestida con un abrigo beige que le daba un aire elegante pero accesible, y con una cámara oculta en el colgante de su collar. Yo tenía acceso remoto a la transmisión desde mi portátil. Sí, estaba completamente decidida a verlo todo. Necesitaba ver hasta dónde podía llegar su hipocresía. A las 19:34 en punto, Jorge y Carla entraron al hotel. Él la llevaba del brazo, sonriendo como si fuera el protagonista de una novela romántica barata. El mismo hombre que días antes me había traído flores, porque sí, ahora sostenía la mano de otra como si ella fuera su hogar. Me temblaron las piernas, no te voy a mentir. Me tuve que agarrar del borde de la mesa del escritorio del hotel para no vomitar. Cuando entraron a la habitación,
Carla me envió un mensaje de texto, está hablando de ti. Mi estómago se hizo un nudo. Abrí el portátil y puse el volumen. La calidad de la cámara no era la mejor, pero el audio era cristalino. No sé por qué sigo con ella, decía Jorge mientras abría una botella de vino. Es buena persona, sí, pero la relación ya no me llena. Me siento apagado. Carla, actuando como Nerea, puso cara de preocupación y dijo, ¿y por qué no terminas con ella entonces? Jorge suspiró, teatral, como si estuviera arrastrando una cruz. Porque, no es tan fácil. Tenemos una vida armada. Casa, perro, familia, amigos en común. Sería un escándalo. Y ella no lo entendería. Se pondría dramática. Y tampoco quiero salir como el malo. ¿El malo? ¿No quiere salir como el malo? Empecé a llorar del coraje. Tuve que morderme la mano para no gritar. Todo ese discurso cobarde, ese retrato que hizo de mí como si yo fuera una carga, una excusa, era demasiado. Carla estaba improvisando como una reina. Lo miraba con ternura, le decía que lo entendía, que el corazón no elige, que a veces hay que ser egoísta para ser feliz. Y Jorge le acariciaba el pelo mientras le decía que desde que la conoció, soñaba con otra vida, que ella era su luz, así le llamaba. La escena culminó con él besándola. No un beso torpe, culpable, sino uno lento, profundo, como si lo sintiera. Yo cerré el portátil, ya no podía más, pero no iba a huir. Aún faltaba el acto final. Carla se quedó a pasar la noche en la habitación con él, según el plan. No llegaron a tener sexo, porque ella fingió estar muy nerviosa, pero durmieron abrazados. Eso me dolió incluso más. La intimidad, la confianza. Era como ver mi vida desde fuera, interpretada por actores con un guión que yo jamás aprobé. A la mañana siguiente, Carla se fue temprano fingiendo tener una sesión de fotos, y me dejó todo el material. Tenía la grabación completa, las conversaciones por mensaje, todo, y yo estaba lista. Esa misma noche, organicé una cena en casa. Le dije a Jorge que quería reconectar, que había estado distante y que quería hacer algo especial. Él, como buen farsante, aceptó encantado. Cuando se sentó a la mesa y sirvió el vino, encendí el proyector del salón. Apareció su cara, en la habitación del hotel, hablando con Nerea. Durante los primeros 5 segundos se quedó congelado. Al séptimo segundo, se giró lentamente hacia mí. ¿Qué es esto?, dijo con voz baja. Yo respondí, esto es lo que pasa cuando juegas a ser otro hombre. Lo peor no fue que me rogara. Lo peor fue lo que descubrí después. Porque esa noche no solo se reveló su infidelidad, descubrí que él tenía otra familia, literalmente. Y no estoy exagerando. Todo lo que creía saber de Jorge se derrumbó esa noche, y lo que descubrí me dejó tan en shock que por poco pierdo el control de todo. Después de mostrarle el video, Jorge se quedó sentado, sin moverse, como una estatua de hielo. Yo estaba de pie, frente a él, con los brazos cruzados, mirando cómo su mundo se empezaba a desmoronar. Durante unos segundos hubo silencio total, como si incluso la casa contuviera el aliento. ¿Quién grabó eso?, fue lo único que logró decir, con la voz seca. La mujer con la que te ibas a escapar del estrés laboral, respondí sin inmutarme. Se llama Carla, y es actriz, pero tú la conociste como Nerea. Él se llevó las manos a la cabeza y empezó a balbucear algo que no entendí. Yo ya no estaba interesada en sus justificaciones. Lo miraba como quien observa un cadáver de algo que alguna vez fue querido. Se había terminado todo, pero aún no sabía cuánto se había terminado. Él se levantó bruscamente y gritó, esto es ilegal, no puedes grabarme así. Me reí en su cara. Tú no estás en condiciones de dar lecciones de legalidad, Jorge, y esto no es un juicio, es la escena final de una película que tú protagonizaste. Y entonces, él me dijo algo que jamás olvidaré. Me miró con los ojos enrojecidos y murmuró, no tienes idea de en lo que te estás metiendo. Esa frase me dejó helada. Era como si, de pronto, me hablara otra persona. Después de gritar un par de veces más, se encerró en el despacho. Y yo tenía una mezcla de emociones tan violenta que no sabía si reír, llorar o incendiar la casa entera. Dormí en el sofá, abrazada a Lua, nuestra perrita, que no entendía por qué su humana temblaba toda la noche. Al día siguiente, Jorge se fue temprano, a trabajar, como si aún tuviera alguna excusa válida. Aproveché que se fue para empezar a revisar papeles. Por primera vez en 7 años, me atreví a abrir la caja fuerte que él tenía en su armario. Siempre me dijo que era, para cosas del trabajo, que no había nada interesante ahí, pero cuando revisé bien, encontré documentos que parecían de otra vida, literalmente. Había una partida de nacimiento de una niña llamada Daniela, madre Claudia Rivas, padre Jorge mi Jorge. Tuve que sentarme.
Sentí que el estómago se me caía. Había fotos. Ellos tres en la playa. Jorge con esa mujer morena, joven, de ojos grandes, abrazándola como si fuera su esposa, con la niña sobre los hombros. Esa niña, que no tendría más de 5 años. Pero eso no era lo peor. También encontré contratos de alquiler, depósitos bancarios, facturas de un colegio privado en otra ciudad, y hasta un seguro médico donde figuraban como su familia directa. Yo no sabía si estaba en una pesadilla o en una telenovela mal escrita. Tenía otra familia, no una aventura, no una amante, una familia entera. Agarré mi móvil y llamé a Carla. Le conté todo entre sollozos y rabia. Ella, en shock, me ayudó a buscar en redes sociales a la tal Claudia Rivas. La encontramos rápido, su perfil era bastante público. Y sí, las fotos estaban ahí. Jorge con la niña, con Claudia, sonriendo, celebrando cumpleaños. Había una donde Daniela sostenía un cartel que decía, papá, te amo hasta el cielo. No podía respirar. Ya no era solo una traición, era una doble vida, y yo era la tonta que vivía en la cara B del disco. Me quedé varios días sin hablar con él. No le dije que lo había descubierto. Necesitaba tiempo para planear, para entender, para encontrar la manera de destruir su mundo como él había destruido el mío. Y entonces, una noche, sin previo aviso, recibí un mensaje de un número desconocido. No tienes idea de con quién te estás metiendo. Deja de investigar. Por tu bien. No firmaba nadie. Solo eso. Y ahí entendí que esto era mucho más grande de lo que pensaba. Y lo peor, es que todavía no había tocado fondo. Después del mensaje anónimo, supe que no estaba paranoica. Me estaban vigilando. No era solo una amenaza escrita. Al día siguiente, noté que el coche gris que estaba estacionado frente a mi casa desde hacía días se movía exactamente cada vez que yo salía a algún lado. Al principio pensé que eran imaginaciones mías, que estaba sensible, que mi mente estaba intentando encontrar un culpable en todas partes. Pero no. Incluso Carla lo notó cuando vino a verme. Ese coche ha pasado 2 veces por la misma calle en menos de 10 minutos, me dijo desde la ventana. Te están siguiendo. Estaba aterrada. Dormía poco, comía menos. Me la pasaba pegada al móvil, leyendo y releyendo los documentos que había encontrado. Necesitaba entender en qué estaba metida. Como mi marido había podido construir otra vida sin que yo notara nada. Pero la cosa es que, mientras más leía, más enredado se volvía todo. Había depósitos en cuentas extranjeras, pasajes de avión comprados con nombres distintos, y hasta llamadas hechas desde números encriptados. ¿Quién era realmente Jorge? No lo confronté. Todavía no. Actuaba como si no supiera nada. Él, mientras tanto, intentaba forzar una calma que no existía. Me traía café a la cama, me preguntaba cómo me sentía, incluso hablaba de hacer un viaje, para reconectar. Todo eso mientras yo ya sabía que cada vez que decía, voy al trabajo, lo que realmente hacía era conducir 2 horas hasta otra ciudad para estar con su otra familia. Lo seguí una vez, necesitaba verlo, con mis propios ojos. Llevé mi coche por una ruta distinta y llegué justo a tiempo para ver cómo Daniela corría a sus brazos gritándole papá. Se me cayó el alma al suelo. Él no era un padre ocasional, era un papá de verdad. La abrazaba con amor, con ternura, como si con ella sí supiera ser humano. No pude quedarme más de 5 minutos. Me temblaban tanto las manos que casi choqué al irme. Me metí en una gasolinera, vomité en el baño y me encerré ahí media hora. Esa imagen no me la voy a poder sacar jamás de la cabeza. Cuando volví a casa, me encontré con la sorpresa final, mi ordenador encendido, mi bandeja de correo abierta, y una nota sobre la almohada. Ya lo sé todo. ¿De verdad pensaste que podrías jugar así conmigo, Jorge? Mi cuerpo se congeló. Me metí a la habitación con el corazón desbocado. Había borrado mi disco duro, mi historial de navegación, y la carpeta donde tenía guardadas las grabaciones de Carla. Pero lo peor fue lo que encontré en el correo, una copia enviada desde mi cuenta a un destinatario desconocido, con el asunto, material para exponer a Jorge Rivas. Yo no envié ese correo. Alguien había entrado. Lo había hecho él, o alguien de su lado. Estaba empezando a comprender que esto no era una simple historia de cuernos. Era otra cosa, más profunda, más peligrosa. Tenía que protegerme. Fui directo a casa de Carla y le pedí que se quedara conmigo una temporada. No podía dormir sola, no confiaba ni en las sombras de mi casa. Esa noche hablamos durante horas. Y ahí fue cuando me lanzó una bomba que casi me desmaya. Tú sabes que Claudia Rivas aparece en los registros de una empresa que lava dinero en Andorra. La miré sin entender. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que esto puede ser más grande, mucho más grande. Lo de la doble vida podría no ser solo por placer o cobardía, podría ser por negocios.
oscuros. Y entonces empezó a tener sentido. Las cuentas extranjeras, los documentos falsos, las llamadas. Jorge no solo me estaba engañando como esposo, estaba ocultando quién era realmente como persona. Pero nada, y repito, nada me preparó para lo que pasó después. Una noche, Carla salió a comprar vino y no volvió. Horas después, encontré su coche, con las puertas abiertas, y su móvil, con la pantalla rota en el asiento. Llamé a la policía, desesperada. Pero ellos me hicieron preguntas extrañas. ¿Usted cree que su amiga se fue por voluntad propia? ¿Está segura de que no estaba involucrada en algo ilegal? Y entonces lo entendí. Estaban comprados, todos, y yo estaba sola, completamente sola, contra un hombre que no era solo un infiel, era un fantasma con 1000 identidades, y yo acababa de convertirse en su enemigo. La desaparición de Carla fue el punto de quiebre. Algo en mí cambió esa noche. El miedo que me había mantenido callada se transformó en rabia pura. Ya no podía confiar en nadie. La policía no me ayudó. Mis amigas empezaron a tomar distancia. Mi familia, confundida, no entendía el alcance real de lo que me estaba pasando. Jorge, por su parte, volvió a casa como si nada. Siguió con su papel de esposo preocupado. Me preparaba cenas, me dejaba notas dulces, incluso fingía estar más presente. Pero su mirada ya no la podía esconder. Sabía que yo sabía, y lo disfrutaba. Era una especie de juego para él, pero yo también empecé a jugar. Durante semanas fingí estar rota, le seguí el juego, fingí reconciliación, hasta lloré en su pecho diciendo que me sentía culpable por haberlo espiado. Él se lo creyó, o al menos fingió hacerlo. Mientras tanto, reunía pruebas, organizaba documentos, guardaba capturas en la nube, y sobre todo, contacté a una excompañera de universidad que trabajaba en una fiscalía anticorrupción. Le conté absolutamente todo. Ella fue quien me confirmó lo que Carla había empezado a sospechar. Jorge no era solo un esposo infiel ni un farsante emocional. Era testaferro de una red de lavado de dinero internacional vinculada a empresas pantalla en Andorra, Panamá y Madrid. Su doble vida era la tapadera perfecta. Claudia Rivas no era su amante, era su socia. Y la niña probablemente ni siquiera era su hija. Lo que descubrí me revolvió el estómago. Había registros de transferencias enormes a nombre de Claudia, viajes a Dubái, reuniones con empresarios investigados por fraude, y hasta fotos de Jorge con políticos que ahora estaban bajo la lupa por corrupción. Pero la joya de la corona fue un contrato firmado con una empresa suiza en la que se leía su nombre real. Porque sí, Jorge Rivas no se llamaba Jorge Rivas, se llamaba Santiago M. Villalba, y tenía antecedentes en 3 países. Estaba huyendo disfrazado de esposo modelo. Fue entonces cuando armé mi jugada final. Lo esperé. Una noche en la que regresó sonriente, con una botella de vino y una playlist romántica. Quería que pensara que había ganado, que todo se había calmado, que yo había bajado la guardia. Durante la cena, lo dejé hablar. Me contó un cuento patético sobre querer empezar de cero. Incluso dijo que le gustaría tener un hijo, de verdad, conmigo. Lo miré a los ojos con una ternura tan falsa como la suya. Y le dije, me parece perfecto, pero antes, quiero mostrarte algo. Saqué una tablet, abrí un archivo, y reproduje la grabación que Carla había hecho en el hotel. Luego, mostré las capturas de pantalla de las transferencias. Luego, las fotos con Claudia. Luego, su contrato en Suiza, con su nombre real. Él se congeló, literalmente. Su sonrisa murió. ¿Qué hiciste?, me preguntó, con la voz rasposa. Todo lo que tú no pensaste que yo era capaz de hacer, respondí. En ese momento tocaron la puerta. 3 agentes de civil. Tenían una orden. Lo esposaron frente a mí. Trató de decir que era un error, que yo lo había manipulado, que era una trampa. No lo escuché, solo lo vi salir por la puerta con la cara desencajada. Carla apareció 2 días después, viva, desorientada, pero viva. La habían tenido retenida, para asustarla, pero no se atrevieron a hacerle nada. La liberaron en medio de un descampado, sin explicación. Fue directo a la fiscalía, y su testimonio terminó de clavar el ataúd de Jorge, o mejor dicho, Santiago M. Villalba. Los medios explotaron. El caso salió en todos los noticieros. Empresario español con doble vida detenido por lavado de dinero y suplantación de identidad. Nadie podía creerlo. Mucha gente de su círculo cayó con él. Se destapó toda una red de corrupción que llevaba años operando bajo la nariz de las autoridades. Y yo desaparecí del mapa durante un año. Vendí la casa, me cambié de ciudad, de look, de nombre. Me fui a vivir a Portugal, a una aldea costera donde nadie sabía quién era. Viví tranquila, libre, con Lua, con Carla,
que vino a vivir conmigo unos meses hasta que pudo rehacer su vida, y con una paz interna que jamás pensé que iba a encontrar. No fue solo venganza, fue justicia. Fue devolverle al universo todo lo que él me había arrebatado. A veces me preguntan si lo extraño. La respuesta es no, porque ese hombre nunca existió. Lo que existió fue una mentira que vivió conmigo 7 años, y yo la enterré, con pruebas, con estrategia, con fuerza. Y aunque estuve al borde de romperme, no me rompí, sobreviví, y gané.